Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anitzel Ramos Velázquez y soy el enlace de inclusión y equidad de género del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta jornada de inclusión y equidad de género que se ha titulado Las mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura, que se efectúa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta jornada tiene como finalidad llevar a cabo talleres y charlas que buscan promover y fomentar la vocación científica en niñas y mujeres jóvenes. En esta ocasión se abordará el tema de gestión de residuos sólidos, cuya exposición estará a cargo de la maestra en ciencias Rosalía Ruiz Ruiz. La maestra Rosalía es ingeniera civil y maestra en ciencias en ingeniería ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesora en la Facultad de Ingeniería Civil de la misma institución, donde ha impartido cursos sobre contaminación ambiental, manejo de residuos sólidos, entre otros interesantes temas. La maestra Rosalía ha participado en varios congresos estatales, nacionales e internacionales y ha colaborado con el programa Pauta, que busca promover las vocaciones científicas en la niñez, y también ha sido árbitro en publicaciones científicas. En la actualidad, la gestión de residuos sólidos se ha convertido en un tópico de gran interés, debido al incremento alarmante en los últimos años. En esta charla se abordarán aspectos generales acerca de la generación, clasificación y manejo de los residuos sólidos en México. Hola, maestra Rosalía, te damos la más cordial bienvenida, agradecemos que estés el día de hoy con nosotras, que nos compartas tu visión, tus experiencias y cómo ves el futuro sobre este interesante tema, la gestión de los residuos sólidos. Muchas gracias y te cedo el uso de la palabra. Buenos días a todos, es para mí un placer estar con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación a este evento dentro del marco de la cuarta jornada de inclusión y equidad de género, que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la ciencia, ya que considero que una de las principales formas en que las mujeres se pueden interesar en estos ámbitos, pues es conociendo los trabajos de viva voz de las científicas. Voy a comenzar con mi presentación. El tema que voy a presentar hoy es un tema que me gusta mucho, que me apasiona, ya que considero que el manejo de los residuos sólidos es un tema que nos compete a todos. Y creo que todos deberíamos hacer algo en el manejo de estos desde la parte que nos corresponde. He decidido ponerle un pequeño nombre que creo que resume lo que es el manejo de los residuos sólidos. Es decir, el manejo de los residuos sólidos va a estar encaminado a 5 acciones principales. La primera de ellas es repensar, reducir, reutilizar, reciclar y reaccionar. El contenido que voy a presentar lo voy a trabajar en 3 partes principales. Primero voy a hablar sobre generalidades, posteriormente sobre manejo de residuos sólidos y finalmente cuál es nuestro papel en el manejo de estos. Vamos a empezar. Primero empiezo con esta frase que me gusta bastante, que dice: pienso, luego reciclo. No malinterpretemos esta frase. Reciclar es una buena acción. Sin embargo, antes de llegar a la etapa de reciclaje, deberíamos pensar en acciones que tengan un menor impacto ambiental. Cuando vemos esta imagen, ¿qué se nos viene a la mente? Pues pensamos en esa enorme cantidad de residuos que día a día son generados y que no se les da un uso, ¿no? Y seguramente también se nos viene a la mente: ¿y qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer para evitar que se generen tanto? Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Empecemos por lo básico. Empecemos identificando qué es un residuo. Seguramente es una palabra con la que están familiarizados, pero bien, aquí voy a dar una definición formal de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que pues es el instrumento jurídico específico para la materia de residuos. Y bueno, de acuerdo con esta ley, se dice que un residuo puede ser cualquier sustancia o material, el cual puede estar en cualquier estado sólido, líquido o gas, que es desechado por su poseedor, pero que sin embargo tiene posibilidad de ser valorizado, de recibir un tratamiento, o pues ya en el caso que no pueda ser tratado o valorizado,
llegar a la etapa de disposición final. En la imagen presentamos pues algunos ejemplos: residuos orgánicos, plástico, papel, cartón, etc. Ahora vayamos a la clasificación de los residuos. Esta clasificación de los residuos que presento en la imagen es con respecto a lo que menciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y de acuerdo con esta, la clasificación es en 3 grandes categorías. La primera de ellas, que es la de residuos sólidos urbanos, que son prácticamente residuos que son generados en las casas habitación, que resultan pues de la eliminación de materiales que son utilizados para nuestras actividades domésticas. Pero también dentro de estos están incluidos algunos residuos que se generan en establecimientos que se encuentran en la vía pública, así como también actividades propias pues de la limpieza de lugares públicos. De manera general, estos residuos se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos según su naturaleza. En la figura presentamos algunos ejemplos de estos, que pues, seguramente les son bastante familiares. Tenemos, por ejemplo, pañal desechable, cartón, plástico, latas, metales, residuos de jardinería, residuos orgánicos, etc. Ahora vayamos a la segunda gran categoría, que es la categoría de residuos de manejo especial. Dentro de esta categoría entran aquellos residuos que son generados básicamente en procesos productivos, pero que no pueden ser clasificados como residuos peligrosos. También en esta categoría de residuos de manejo especial pueden entrar algunos residuos que son generados en grandes volúmenes por generadores de residuos sólidos urbanos. En este caso, de acuerdo con la LGPGIR, existen 11 corrientes que, pues bueno, después podríamos abundar en ellas, pero en la imagen presento unas cuantas. Algunos de estos son residuos de la industria agrícola. Aquí específicamente presentamos pues estiércol porcino. También incluyen algunos residuos de las actividades de agricultura, entre ellos los residuos agroplásticos, que aquí los vemos en la figura. También residuos de la construcción y demolición, que en este caso específico, pues bueno, aquí tengo un residuo de demolición. También residuos tecnológicos, donde podemos encontrar residuos de monitores, PCs, calculadoras, teléfonos, etc. También una categoría muy importante, muy grande, que es la categoría de pilas, y también tenemos la categoría de residuos del sector salud. Ahora vayamos a la última categoría, que es la categoría de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son todos aquellos que poseen alguna característica de peligrosidad, de acuerdo con lo establecido en la norma 52 de la Semarnat. Y estas características de peligrosidad son básicamente si son corrosivos, si son reactivos, si son explosivos, si tienen algunos agentes tóxicos, si son inflamables, si son biológicos infecciosos. En el caso de residuos peligrosos, si bien estos se generan en mayor parte en la industria, sobre todo en la industria química, la industria de la pintura, etc., también podemos encontrar estos residuos en el hogar. Básicamente los vamos a encontrar en muchos de los recipientes que contienen, pues básicamente, productos que utilizamos para la limpieza del hogar. También como aceites, pinturas, también para fertilizantes, incluso también la medicina caduca. En el caso de los residuos peligrosos, sobre todo estos que pueden estar en algunos de estos productos, pues bueno, estos deben tener un código de peligrosidad en sus etiquetas. Este código de peligrosidad nos tiene que indicar por qué lo estamos considerando peligroso. ¿Qué característica es la que tiene para decir que es peligroso? Y bueno, aquí tenemos esos códigos. El primero significa que es corrosivo, el segundo reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Entonces, cuando nosotros identifiquemos, cuando nosotros veamos uno o varios de estos sellos en algunos de los productos que utilizamos, pues bueno, ya sabemos que contienen residuos peligrosos y por lo tanto pues debemos tener más cuidado en el manejo de estos. Y bien, esto es a grosso modo la clasificación de residuos sólidos, pero el día de hoy vamos a enfocarnos
en el caso de los residuos sólidos urbanos. Y bien, empiezo mostrando algunas cifras importantes. Estas cifras pues son tomadas del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, el cual fue publicado en 2020. De acuerdo con este diagnóstico básico, en el 2017 se generaron aproximadamente 120.128 toneladas diarias a nivel nacional, únicamente de residuos sólidos urbanos, lo cual significa que se tuvo una generación per cápita de 944 gramos por habitante al día, lo cual pues sigue siendo una cifra alarmante. Básicamente estamos diciendo que por persona estamos generando casi 1 kilo de residuos diarios. Ahora pensemos en una familia, por ejemplo, de 5 personas, pues estamos hablando que más o menos tenemos una generación de 4,5 a 5 kilos por día. Y bien, de todos estos residuos que son generados diariamente, de acuerdo también con cifras de este mismo diagnóstico, se ha determinado que únicamente el 83.87% es recolectado. Ahora les presento esta gráfica donde viene la generación estimada de residuos por entidad. De manera particular, nos interesa nuestra entidad, que es Michoacán. El área de residuos es de 4.459 toneladas diarias. Básicamente ocupamos la 9ª posición a nivel nacional. Aunque claro, esto también es importante pues empatarlo, compararlo también pues con la cantidad de personas, con la cantidad de habitantes que recibimos en el estado de Michoacán. Otro dato también importante con respecto a los residuos sólidos urbanos es que, de acuerdo con los estudios, de acuerdo con el diagnóstico que se ha hecho, se ha encontrado que básicamente el 46.42% son residuos orgánicos, los cuales podrían ser aprovechados pues a través de quizá un proceso de compostaje o un proceso de biodigestión. Después tenemos un 31.55% de residuos que son susceptibles de aprovechamiento. En esta categoría básicamente entran residuos pues de origen inorgánico. Y finalmente la última categoría, que corresponde a otros, que es de un 22.03%. Ahora, en esta gráfica presentamos la información complementaria de la tabla de la gráfica anterior, pero aquí lo presentamos por tipo de residuo, ¿sale? Presentamos cuáles son los residuos más generados. ¿Para qué? Pues para que empezamos a tener una idea en qué parte podemos apoyar, ¿sale? ¿Qué parte podemos atacar? Y bueno, vemos que básicamente 33.07% corresponde a los residuos alimentarios. Después tenemos la categoría de residuos de jardinería con 10.84%. Otras categorías que también tienen una generación importante es el pañal desechable con un 6.75%, el cartón, papel, plástico rígido y PET. Esos son los residuos que tienen la mayor generación en el caso de residuos sólidos urbanos. Ahora vamos a pasar al apartado 2, que corresponde al manejo de los residuos sólidos urbanos. En la figura 4 presento un esquema de manejo integral de los residuos sólidos. ¿Qué entendemos por manejo? De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el manejo integral involucra todas las actividades que están enfocadas a reducir los residuos en la fuente, separarlos, reutilizarlos, operaciones de reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico, térmico, etc. También las actividades de acopio, almacenamiento, transporte y la disposición final. Todas esas actividades conforman parte del manejo integral de los residuos. Pero estas actividades, pues bueno, se van realizando de manera individualizada o combinada, pero siempre pues deben cumplir un objetivo. Primero pues bueno, se tienen que diseñar, se tienen que conjuntar para cubrir pues las necesidades o las condiciones que tenga el lugar que se pretende servir.
pero también pues se tienen que cumplir objetivos de valorización, que existe eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica, social. Se tienen que conjuntar todos esos objetivos. Y bueno, empecemos por el lado izquierdo. Pues bueno, empieza la generación en nuestras casas habitación. Y bueno, aquí ¿qué podemos hacer? En esta parte nosotros podemos establecer reducción y separación de residuos en la fuente. La reducción aquí está encaminada, pues como su nombre lo dice, a que se disminuya la generación de residuos en nuestro hogar. ¿Esto cómo lo podemos lograr? Pues obviamente pues a través de un consumo más responsable, de pensar qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que necesito, de planear. También una parte importante, una acción importante que podemos hacer aquí en este primer rubro es separación en la fuente. Si desde el momento en que estamos generando los residuos, nosotros empezamos a tener ese hábito de separarlos para que en algún momento pues puedan ser recogidos y que ojalá esa recogida sea selectiva y que posteriormente pues podamos rescatar el valor de estos. De manera general pues se sugiere que los residuos se separen en orgánicos, inorgánicos o incluso también orgánicos, inorgánicos y susceptibles de ser aprovechados. Pues bueno, esa es como la parte clave, es una de las partes en las que nosotros podemos apoyar más. Después, ¿qué viene en este proceso? Viene la recolección. La recolección, lo ideal es que se hiciera una recolección selectiva y bueno, hay en algunos lugares que sí se hace, en otros no, pero pues esto sería una parte muy importante para un manejo integral de los residuos. Por un lado, si se hace esa recolección selectiva, pues bueno, podemos identificar que esta recolección selectiva, pues bueno, se puede hacer de varias maneras, ya sea con un camión recolector, con un vehículo recolector que tenga diferentes compartimentos, o también puede ser que más bien un día el camión recolector pase a recoger algún tipo de productos y otro día otros, ¿no? Se puede hacer de muchísimas maneras. Pero bueno, si nos vamos por esa vía y la recolección fue selectiva, entonces pues ahí ya tenemos una ventaja. Estamos identificando, estamos también transportando de manera separada estos residuos que tienen un potencial de ser aprovechados. Pues bueno, avanza el camión recolector y pues va a llegar a una planta de tratamiento, a una planta de aprovechamiento, donde pues se van a hacer diferentes actividades que nos van a permitir pues rescatar el valor que tienen esos residuos. En estas plantas de tratamiento y aprovechamiento, pues bueno, se pueden hacer diferentes actividades. Por ejemplo, si hablamos de la fracción orgánica, podrían realizarse procesos de compostaje o proceso de biodigestión para obtener este metano. Por otro lado, también para el caso de residuos de la fracción inorgánica, ahí quizás se puedan hacer otro tipo de procesos, como pues la selección, la trituración, compactación. Y bueno, en función de lo que se pretende hacer con estos, es que se van a establecer diferentes procesos. Y bueno, finalmente aquí hemos rescatado el valor de estos productos, entonces van a estar listos para ser incorporados en una nueva cadena de producción. Ok, esa sería una de las vías. ¿Cuál otra vía puede ocurrir? Pues bueno, también dentro de los residuos que estamos generando, pues hay residuos que no tienen esa susceptibilidad de ser aprovechados. ¿Como cuáles? Pues los residuos sanitarios, por ejemplo. Entonces, pues bueno, estos van a ir pues al relleno sanitario, al sitio de disposición final. Entonces, pues bueno, igual el camión recolector pasa por ellos. Pero pues bueno, aquí también es importante pues aclarar que también pues hay que mencionar pues cómo es el panorama aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, la recolección que es más frecuente o el tipo de recolección que es más frecuente pues es la recolección en general, ¿sale? En realidad hay poca recolección selectiva. Entonces, lo que implica que la mayoría pues de los residuos pues en realidad van mezclados, ¿sale? Entonces, pues bueno, el camión recolector los transportará hasta el sitio de disposición final. Sin embargo, hay ocasiones en que si es una ciudad que es bastante grande o que también pues se generan demasiados residuos, entonces se puede plantear el hecho de tener una estación de transferencia. Que la finalidad de esta estación de transferencia, como su nombre lo dice, va a ser
pues transferir los residuos de un vehículo pequeño a un vehículo de mayor cantidad. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de abatir costos y tiempos. Y bueno, adicionalmente, en una estación de transferencia también se pueden realizar algunos procesos que ayudan al aprovechamiento de los residuos, al rescate de estos. Básicamente se puede hacer separación, trituración, compactación, que es como lo más común. Bueno, ya que ocurrió esta transferencia de residuos, entonces ahora sí vamos al sitio de disposición final. Este sitio de disposición final, pues obviamente se tiene que diseñar con ciertas características para que los residuos sean dispuestos pues de una manera ambientalmente segura, ¿no? Y bueno, precisamente en esta parte del diseño del sitio de disposición final es donde los ingenieros civiles tenemos mucha cabida. Y bien, ahora voy a pasar a mencionar algunas cifras generales de cada una de estas etapas del manejo integral de los residuos. Empiezo por la parte de recolección. Y bueno, en México básicamente se recolectan 100.750 toneladas al día, lo cual representa prácticamente un 83.87% de los residuos generados. De ese total de residuos que son recolectados diariamente, únicamente el 5% se recolecta de manera selectiva. Entonces, desde aquí identificamos que, pues bueno, se puede hacer más, ¿no? Habrá que incrementar esa recolección selectiva. Ahora, de esos residuos que son recolectados selectivamente, el 60% corresponde a residuos de tipo inorgánico y el 40% a residuos de tipo orgánico, a la fracción orgánica. ¿Qué pasa con la transferencia? En México tenemos 127 estaciones de transferencia y, como les había anticipado con anterioridad, en las estaciones de transferencia, además de transferir los residuos, se pueden realizar otro tipo de procesos, como pueden ser la compactación, selección o incluso trituración. De acuerdo con las cifras del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, de las 127 estaciones de transferencia que existen en México, únicamente 56 aplica otros procesos además de la transferencia. Ahora vamos a la etapa del tratamiento. En la parte del tratamiento hay dos cosas muy importantes. Por un lado, vamos a tener esos centros de acopio, esos centros de almacenaje de los residuos que tienen potencial de ser rescatados, que tienen potencial de ser valorizados. Y en la figura 6 presentamos el porcentaje promedio de residuos que se reciben en estos centros de acopio. Vemos que el residuo que más se recibe en los centros de acopio es el PET, con prácticamente 22.17%. Es el papel y cartón, después el PET, después el vidrio, plásticos y finalmente fierro, lámina y acero. Estos son los residuos principales que se reciben en estos centros de acopio. Nuevamente, chicos, aquí es donde nosotros también pues, podemos aportar a este manejo integral. Si nosotros desde nuestro hogar hicimos esa separación de los residuos, entonces pues bueno, si la recolección que existe en el municipio en el cual vivo no es recolección selectiva, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Indico dónde existen centros de acopio y estos residuos que separé, que tienen potencial de ser rescatados, los llevo a este sitio. Otra parte importante cuando hablamos del tratamiento, pues es el aprovechamiento que se les da a estos residuos, el tipo de procesos que se hacen en estas plantas. Y en México, pues tenemos realmente pocas plantas de aprovechamiento de residuos, únicamente tenemos 47 plantas, y de acuerdo con la información recabada en el diagnóstico básico, se tiene que los principales procesos que se realizan en estas son separación, composteo, compactación y digestión anaerobia. Como vemos, se aplican tanto procesos para la fracción inorgánica como para la fracción orgánica. Y finalmente tenemos la etapa de disposición final, que de acuerdo con la información del diagnóstico básico, en México existen 2.203 sitios de disposición final, donde
se disponen 86.352.7 toneladas diarias, lo que significa que de los residuos que son recolectados se van a disposición final 85.71%. Es un porcentaje bastante alto. Y también aquí una cosa importante que mencionar es que, pues bueno, lo ideal es que en todos los municipios pues existiera algún sitio de disposición final. Sin embargo, aún existen municipios que no cuentan con su sitio de disposición final. Ahora bien, también una cuestión importante cuando hablamos de sitios de disposición final es también las características que estos tienen. Porque pues no todos cumplen como con las categorías, con las especificaciones mínimas, ¿no? Y bueno, pasamos a la parte final, que está enfocada a cuál es nuestro papel en el manejo de los residuos sólidos. Y bueno, específicamente en los residuos sólidos urbanos. Yo lo resumo a esto. Primero, debemos tener presente que existe una jerarquía en el caso de los residuos. Como les anticipé prácticamente al principio de la presentación, les decía, el reciclaje es una buena acción. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, deberíamos trabajar en otras acciones que tienen un impacto menor. Primero que tendremos que empezar, pues por prevenir. Siempre lo mejor es la prevención. ¿Cómo logro esto? Pues bueno, empezando a reflexionar. Si lo que estoy comprando es lo que realmente necesito. Empezando a comprar también productos, pues que incluso incorporen ya también gran parte también de residuos que ya vengan reciclados, o también comprar productos que tengan una mayor durabilidad, que tengan una vida útil extendida, etc. Después está la parte de la minimización, pues hay que empezar a disminuir esa generación de residuos, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, identificando, pues qué podemos hacer en nuestro hogar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si ese material, ese producto que estoy utilizando, lo puedo seguir, le puedo seguir dando uso, es decir, lo puedo seguir reutilizando. Y bueno, ok, si ya no pude hacer más en ese aspecto, entonces ahora sí pasarían los residuos pues a la etapa del reciclaje. El reciclaje pues ya implica una transformación. Posteriormente sería la etapa de recuperación de energía y la acción menos favorecedora es disposición final. La disposición final básicamente deberíamos dejarla únicamente para los residuos que no tienen potencial de ser aprovechados. Únicamente para estos debería ser la disposición final. Entonces, pues bueno, aquí nos damos cuenta que pues nos falta recorrer mucho camino, que tenemos que empezar a emprender pequeñitas o grandes acciones, tanto en nuestros hogares como en nuestros centros de trabajo. Empezar a ver, ok, ¿qué actividades son las que me están generando la mayor cantidad de residuos? Y bueno, todas estas actividades pues se reducen a estas acciones. Repensar lo que estamos haciendo, reducir la cantidad de residuos que estamos generando, darle 1, 2, 3, 4, 5, los usos que sean necesarios a los productos que tengo siempre y cuando sea posible. Posteriormente, reciclar y también una parte, reaccionar, tomar acción, ya sea sensibilizando a la población en que pues debemos evitar la generación de estos residuos, o incluso también quienes tengan o tengamos oportunidad, pues formar parte de las políticas públicas que se dictan. Y bueno, finalmente, una vez que identificamos esa jerarquía de los residuos, hay que identificar qué podemos hacer desde nuestra ocupación. ¿Qué puedo hacer como estudiante? ¿Qué puedo hacer como ciudadano? ¿Qué puedo hacer como ingeniero? ¿Qué puedo hacer como médico? ¿Qué puedo hacer a través de mi ocupación? ¿Cómo voy a colaborar para resolver esta problemática en la gestión de residuos o en el manejo de estos? ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. De manera particular, en el equipo con el que colaboro, nos hemos estado enfocando en algunos temas relacionados con el área de residuos que los podría resumir en estos 3 tipos.
diseño de materiales sustentables. Esto de qué manera abona o de qué manera apoya al manejo de estos, pues bueno, desde la parte de la concepción, desde el diseño de productos materiales, pues hay que pensar y diseñar esos materiales que tengan una mayor durabilidad, que sean más resistentes, que el uso de materiales que requieran sea mínimo, que haya una menor extracción de recursos, etc. Posteriormente está la parte de valorización de residuos, que también es un área en la que hemos estado trabajando bastante. ¿Por qué? Porque pues bueno, nos hemos dado la tarea de investigar acerca de residuos que son generados en diferentes industrias y que pues usualmente estos residuos son simplemente dispuestos, ¿no? Que no tienen un tratamiento, que no se ha pensado en reincorporar a una nueva cadena productiva. Entonces, pues bueno, nosotros hemos hecho un mapeo de estos residuos, los hemos tratado de incorporar a nuestros materiales con la finalidad de que, pues bueno, hacer con la finalidad, uno, de rescatar estos residuos y segundo también de hacer materiales que sean más sustentables. Finalmente, también hemos trabajado en la parte de análisis de ciclo de vida, que el análisis de ciclo de vida pues nos permite determinar el impacto ambiental asociado a cada uno de los procesos que están implicados en el ciclo de vida de un producto. Básicamente en estos tres temas nos hemos enfocado. Considero que hemos tenido bastante éxito, creo que hemos logrado algunas muy buenas cosas. Y bueno, yo los invito a que también ustedes identifiquen qué pueden hacer desde el lugar que están ocupando. ¿Sale? Si estamos en nuestro hogar, pues bueno, hay que empezar a identificar aquellos residuos que puedo seguir utilizando una y otra vez, ¿no? Tengo que averiguar de qué manera me pueden servir. También, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, empezar a separar mis residuos, separarlos y llevarlos al lugar adecuado, ¿no? Llevarlos al centro de acopio. O si en mi municipio se hace recolección selectiva, pues bueno, ahí los dejaré, ¿no? Por otro lado, si me dedico al área de educación, al área de la docencia, etcétera, pues hay que empezar a dar a conocer estos temas. Hay que empezar a sensibilizarnos. Hay que empezar a tomar acción. Aquí dejo algunas referencias. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza puede escribirme al correo que dejo en la presentación. Y bueno, solo me resta agradecer la invitación a este evento. Y bueno, gracias nuevamente. Agradecemos mucho a la maestra Rosalía Ruiz por compartir con nosotras un importante tema del cual como docentes también somos corresponsables efectivamente y sobre todo que nos ha permitido conocer lo que están haciendo las mujeres en la ciencia. Me voy a permitir leer la constancia que se le otorga a la maestra Rosalía. Así dice: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la siguiente constancia a la maestra Rosalía Ruiz por impartir el taller Manejo de Residuos Sólidos el día 2 de marzo como parte de la actividad Talleres y Charlas de Fomento a las Vocaciones Científicas de las Niñas y Jóvenes, en el marco de la cuarta Jornada de Inclusión y Equidad de Género, las mujeres nicolaitas y las niñas en la ciencia y la cultura. Y firma el maestro en ciencias Pedro Mata Vázquez, secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, maestra Rosalía, muchas gracias a todas, a todos por haber compartido esta interesante charla con nosotras. Que tengan un excelente día.